Bueno, vamos con un pelín de retraso de la hora. Voy a hacer una introducción rápida para seguir con las ponencias en este auditorio principal. Vamos a intentar ahora responder a dos preguntas que estoy segura que en muchas escuelas, no solo aquí en Extremadura, no solo en nuestro país, sino en todo el mundo, se plantean. ¿Cómo podemos poner el talento de nuestros jóvenes al servicio de la mejora del mundo, del cuidado del planeta y de las personas que en ese mundo habitamos? Y también cómo podemos integrar esa sostenibilidad en nuestras escuelas. Bien, vamos a intentar resolver esas preguntas con Lucía González Navarrete, elegida Mujer Top 100 a nivel europeo de impacto social. Ojo. Es ingeniera superior industrial, apasionada de la innovación, de la sostenibilidad y de la educación. Sus más de 20 años de experiencia han estado siempre marcados por el desarrollo de proyectos relacionados con la sostenibilidad en entornos público-privados, en colegios y con soluciones emergentes y bajo entornos de trabajo colaborativos. Lucía es una emprendedora infatigable y fundadora de dos empresas, Endeway y Natives. Y pido un fuerte aplauso para ella. Gracias. Hola, pues así empiezo. Me llamo Lucía. Y fijaros, ya hablábamos antes de la tecnología y del futuro, pues voy a utilizar estas nuevas tendencias para invitaros a viajar conmigo a un sitio pues muy íntimo para mí, que es mi habitación, pero no la de hoy, sino la habitación cuando yo tenía 8 años. Y os voy a invitar a entrar en mi habitación porque para mí es muy importante que tenga sentido lo que os voy a explicar hoy, porque hay una conexión absoluta con la Lucía de 8 años y con la Lucía de 46 años y sobre todo con lo que os voy a contar. Así que entramos a mi habitación, si me lo permite el pasador. Esto es parte de la inteligencia artificial, ¿eh? Pregunta si lo tengo encendido. En principio sí, los técnicos. Ya estamos dentro. Esta era mi habitación y es exactamente lo que yo veía cuando me tumbaba en mi habitación. Yo la decoraba con pósters de ONGs, me tumbaba y soñaba y buscaba poder entrar en esos pósters porque a mí no me interesaban ni las mates, ni la historia, ni las ciencias. Lo que me interesaba es saber cómo podía ayudar a esos niños que estaban en África desnutridos, cómo podía formar parte de esas aventuras del famoso Greenpeace, con el cual soñaba algún día en ponerme ese chaleco y poder formar parte de esas aventuras. Deciros que ya un poquito más mayor escribí a todos los sin fronteras del mundo a mano, porque no había mail todavía, para que me dejasen formar parte de las ONGs. Payasos sin fronteras, ingenieros sin fronteras, arquitectos sin fronteras, enfermeras sin fronteras. Nadie me contestó. Pero ese sueño, esas ganas de ayudar al mundo, estaban ahí desde que yo era muy pequeñita. Y es verdad que en mi colegio, que era un colegio normal, no encontraba ninguna experiencia que me permitiese desarrollar y apasionarme por algo que para mí era clave, que yo había venido al mundo para ayudar. Y así empieza mi historia. Ese mundo que yo conocí, que vosotros conocisteis en el pasado, que también nos han contado más allá de nosotros, de nuestros abuelos, este mundo presente y ese mundo futuro son radicalmente diferentes. Más que nunca han cambiado. Hemos hecho una ruptura en la humanidad, en el planeta, y lo que se vivió, lo que vivimos y, atención, lo que se va a vivir es completamente diferente. Y hay un factor que lo hace, además, de una enorme gravedad, y es que hemos roto los vínculos entre la naturaleza y la humanidad, y entre las personas. Nos hemos constituido como una civilización que miramos con absoluta superioridad a la naturaleza y a nosotros mismos, y escondemos todo lo que sea vulnerable. Ya no está de moda sentirnos y mostrarnos débiles ante nada. Yo, sola, individual, tengo que ser muy fuerte, y en este mundo es lo que tengo. Eso es lo que ha hecho, es una ruptura en muchísimos aspectos del mundo y de la vida, y algo que, como os digo, ha acelerado que ese cambio sea radical hacia lo que vamos a vivir y lo que estamos ya viviendo. Y, sin embargo, hay un verbo que se ha dicho esta mañana que me ha gustado mucho y que más que nunca tiene un sentido importantísimo, que es cuidar, y es un verbo de acción. Tenemos que ser conscientes
que tenemos una interdependencia absoluta entre todos nosotros y entre el planeta Tierra. Preguntábamos antes, alguien preguntaba, ¿podrías querer a alguien que suba las escaleras? Pues yo os digo, deberíais poder intentar querer a alguien que suba las escaleras si no les conocéis de nada, porque quizás esa persona que sube las escaleras es clave para vosotros y para vosotras, para lo que puede pasar dentro de 10 minutos. Porque esa interdependencia que nos han vendido que es debilidad en la sociedad es absoluta fortaleza y es la base de la creación de la resiliencia. El ser interdependientes y el analizar cómo estamos interconectados entre todos y todas y empezar a pensar ya en las comunidades educativas es lo que nos va a permitir algo tan básico que es vivir, con mayúsculas, vivir. Vamos a seguir estando vivos y vivas si conseguimos entender que estamos interactuando y que somos interdependientes entre todos los seres humanos de cualquier edad, de cualquier lugar en el mundo, de cualquier religión, de cualquier tendencia política y sobre todo con la naturaleza, con el planeta Tierra en el que nos ha tocado vivir. Ante todos estos grandes retos que tenemos en el mundo, si seguimos pensando como pensábamos en el pasado o como pensamos todavía hoy, llegaremos a soluciones muy parecidas. Algo diferentes en algunos matices, pero estaremos yendo hacia lo mismo. Calle sin salida. Para poder enfrentarnos a retos que son completamente nuevos y que hasta ahora nunca los habíamos vivido, tendremos que ser capaces de ser pensadores radicales, pensar de forma completamente diferente. También se ha dicho esta mañana, hay que interconectar disciplinas, ámbitos de conocimiento. Los médicos tendrán que ser ingenieros y filósofos. Los artistas tendrán que poder ser también políticos y deportistas y dejar de constituir una sociedad hecha en bucles, en silos, donde solo puedes formar parte de una casilla. Ese tablero de ajedrez hay que romperlo completamente y empezar a pensar que los retos del mundo nos exigen absolutamente que pensemos de forma radicalmente diferente y esa radicalidad va a venir del hecho en sí mismo de ser capaces de pensar con un montón de factores y de ingredientes diferentes. Y es ahí, en esa interdisciplinaridad, donde vamos a lograr encontrar las soluciones. Y de ahí nuestra enorme responsabilidad para que los chicos y las chicas, nuestros estudiantes, ya no sean simplemente, busquemos que sean excelentes en matemáticas, historia, cualquier otro tipo de entorno de aprendizaje, sino que sean excelentes en esas competencias y les tenemos que motivar para que las pongan al servicio de hacer un mundo mejor y no peor. O sea, la tarea es inmensa, muchísimo más de lo que pensábamos antes. Hasta ahora pensábamos, ojalá que mi hija sea súper buena en mates y así igual hace ingeniería. Es lo que me dijeron a mí. De hecho, estudié ingeniería yo creo que por el pelmazo que me dio mi madre para que sea ingeniera. Pero no, Lucía, haz lo que sea, pero hazla para ponerlo al servicio de mejorar el mundo. Otro factor fundamental en este cambio de tiempos que estamos viviendo es que, por una vez por todas, que lo global deje paso a lo local. También nos han vendido esta famosa foto que todo está súper conectado, pero desde el punto de vista de las redes sociales y de los virus. Eso sí, en la pandemia hemos comprobado que en menos de 24 horas un acontecimiento de sanidad en China nos ha dado la vuelta al mundo en pocas horas. En esos conceptos estamos muy globalizados. Pero esto de la sostenibilidad, que es lo que os voy a hablar hoy, tiene que ocurrir en espacios muy cercanos, en los espacios y escenarios de proximidad de vida, donde todos vosotras y vosotras y todos nuestros chicos y chicas viven, disfrutan, lloran, ríen, comen, se relacionan, aprenden. Es en Mérida, donde las escuelas de Mérida, donde los jóvenes de Mérida tienen que concentrar sus esfuerzos y aprender a transformar el mundo. Es en Badajoz, es en Madrid, pero es en Medellín, es en Timor-Leste, es en Pekín. Tenemos que volver a dar ese protagonismo fundamental a las comunidades locales. La sostenibilidad no ocurre en una página web, ni en una guía. Va a suceder en un espacio físico, en 3 dimensiones en el cual podemos interactuar con los 5 sentidos. Ahí es donde debe ocurrir. Y, por lo tanto, lo que tenemos que lograr es poner justamente esa motivación de los jóvenes y esa capacidad de actuar sobre algo tan real que es el espacio en el cual viven, se levantan y se acuestan cada día, en ese barrio, en esa comunidad, en ese pueblo, en esa ciudad. Y esto es lo que os vengo a explicar. Ese sueño de Lucía de 8 años, pues yo
creo que también de forma totalmente inconsciente, pero he intentado no apagarlo ni acallar esa voz que me persigue desde muy pequeña. Y bueno, he pasado a nivel profesional por empresas más grandes o más pequeñas, pero siempre he querido pensar que podía aportar algo más al mundo, desde la humildad y sabiendo que nadie tiene la solución mágica. Pero quería ofrecer esa oportunidad a que cualquier niño y cualquier niña en el mundo pueda también aprender en base a esa capacidad para cambiar el mundo. Y de ahí viene y nace Natives. Natives, que es una palabra que habla de los nativos, no digitales, que luego habrá alguna conferencia, sino lo nativos que somos como seres humanos. Cuando nacemos, cualquier niño y cualquier niña en el mundo, de forma natural, nos sale cuidar de lo que tenemos alrededor. Los sentimientos que afloran y los valores son positivos. El ser humano es bondadoso, quiere ir a ayudar y a cuidar. Queremos, a través de este programa y de esta iniciativa, dar esa oportunidad y preservar que cualquier chico, cualquier chica en el mundo pueda hacerlo. Y Natives nació de una pregunta, porque yo no vengo del mundo de la educación, pero normalmente las cosas importantes en la vida también yo creo que empiezan con una pregunta. Y hubo una educadora, una referente en el mundo de la educación en el mundo, que un día, sabiendo que yo llevaba ya muchos años trabajando en sostenibilidad para grandes empresas y para entidades públicas, me preguntó: Lucía, ¿cómo podemos introducir la sostenibilidad en nuestras escuelas? Y que no sea ni una actividad extraescolar y que no sea una asignatura, que sea algo absolutamente intrínseco a lo que ocurre cada día en la escuela. No supe contestar. Había hecho ya más de 150 proyectos, pero no sabía cómo lo podíamos aterrizar en un colegio, ¿no? Y ahí empezó para mí un viaje maravilloso de aprendizaje para intentar entender lo que había en el mundo y cómo uníamos sostenibilidad con innovación y con escuelas, con educación. Y vi que en general en el mundo había grandes maestros y maestras, como seguramente hay ahora mismo en la sala, que estabais ya sintiendo que esto era una necesidad y que empezabais a hacer actividades en el aula, que empezabais a intentar a dar esta mirada a los niños y a las niñas a través de hagamos una campaña para recoger plásticos, ¿por qué no con los tapones de las botellas hacemos una figura en el aula? ¿Por qué no plantamos un árbol un día en el patio y así entendemos que es importante tener árboles? Pero esto no es suficiente. La situación del mundo y del planeta y de la humanidad es, como decía al inicio, tan radicalmente diferente y el grado de exigencia que tenemos para sobrevivir como especie, porque, atención, si lo seguimos haciendo tan mal, la especie humana probablemente se extinguirá o casi se extinguirá, pero el planeta seguirá, ¿eh? El planeta Tierra puede seguir a este ritmo sin ningún problema. Pasa que nosotros, como especie humana, no somos capaces de adaptarnos a todo lo que está viniendo. Y, por lo tanto, es fundamental llegar a aterrizar todo esto. Deciros que Natives ha sido reconocida por la Unión Europea como una práctica, como un programa referente en el modelo New European Bauhaus, que no sé si lo conocéis, pero es un programa que lanzó la presidenta de la Comisión Europea, Van der Leyen, al inicio de la pandemia, y es un programa que está buscando unir fuerzas y colaborar entre cualquier sector y cualquier ámbito de trabajo en Europa para lograr que consigamos construir, o más bien transformar y regenerar una Europa que sea más sostenible, más inclusiva y más bonita. La gente suele sorprenderse con lo de la belleza. La belleza es intrínseca al ser humano y las cosas tienen que ser bonitas. También en la belleza encontramos esos valores. Yo antes me tenía la piel de gallina cuando he visto el baile y las canciones que el grupo que ha actuado esta mañana. No hay forma más increíble como seres humanos que sentir algo a través de esas emociones. Y, por lo tanto, también en vuestras escuelas tenéis que lograr que sean espacios bonitos, que haya belleza y que los niños y las niñas, las familias y toda la comunidad educativa conecten con la educación a través de ello. Algunas cosas importantes que a mí me gustaría compartir con vosotros sobre qué es la sostenibilidad, porque sigue siendo un factor o un concepto que lleva muchísimo a error. Yo soy anti-sostenibilidad del pin redondito. Seguramente hay alguien en la sala con el pin y me va a mirar con mala cara, pero no seamos, por favor, sostenibles por llevar un pin. Esto es marketing absoluto, que está muy bien, que lo llevan todos los políticos, porque todo el mundo lleva el pin de colores aquí, pero con esto tampoco cambiamos nada. ¿Qué es la sostenibilidad? Si esto os lo recomiendo que lo hagáis en vuestras clases, en el aula, en las escuelas, preguntar quién entiende lo que es la sostenibilidad o qué piensan que es la sostenibilidad. La mayoría de la población sigue sin entender casi nada. Cuando preguntas qué es la sostenibilidad, nos vienen a la mente imágenes de un bosque incendiándose, el famoso oso polar agarrado en un trocito de hielo en el Ártico,
las basuras, los plásticos en el mar, estamos siempre relacionándolo con medio ambiente, con ese bombardeo de imágenes que nos llega por la televisión, por los medios de comunicación, por las redes sociales. Que sí, evidentemente la sostenibilidad tiene que ver con esa parte, pero tiene que ver con muchas más cosas, tiene que ver con todo el intangible que supone lo social, lo humano, tiene que ver con justicia, diálogo, democracia, transparencia, igualdad de género, inclusividad, respeto, todo eso también es sostenibilidad. Y aún más, tiene que ver con una pata que es la que nadie piensa que es la sostenibilidad, la economía. Es imposible que logremos transformar el mundo si queremos dejar de lado completamente con lo que hoy funciona el mundo, que es un sistema capitalista donde hay empresas de todos los tamaños y nosotros cada día estamos en esa interacción monetaria. También podemos lograr que esa economía se ponga a la disposición y sea un vector de aceleración máxima para lograr regenerar el planeta, el medio ambiente y poner siempre en valor a las personas. La definición de desarrollo sostenible, que parece que es de hace 4 días también, es súper antigua. Surge del famoso informe Brundtland en Naciones Unidas en 1987. O sea, imaginaos desde cuándo se habla de esto y qué poco hemos hecho. Y es la primera vez que en un entorno como Naciones Unidas se dice hagamos lo que hagamos en el mundo y se ponen todos de acuerdo. Lo tenemos que hacer siempre pensando las consecuencias que tenemos en el planeta, en las personas y en la economía. Y esto es totalmente trasladable a las escuelas. También cada cosa que hagáis en las escuelas podéis hacerlo pensando en los impactos que generáis a nivel medioambiental, a nivel de las personas y a nivel, no os voy a decir de la economía, pero sí, porque sois una organización, sois una empresa, entonces tenéis que ver también lo que eso supone como organización. La visión social de la sostenibilidad lo que va a hacer justamente es pensar en ese concepto de comunidad, que a mí me encanta, es dejar de pensar que todo en el planeta Tierra es igual y que todo en esa globalización terrible y masiva que hemos vivido en los últimos años, sino volver a dar ese protagonismo y ese brillo a la comunidad local, sea cual sea en concepto escuela, en concepto barrio, en concepto ciudad. Y además estamos, por supuesto, poniendo más en valor que nunca que la educación es lo más importante. Yo espero de verdad, con humildad, poder contribuir con este proyecto para poner en valor vuestra tarea y vuestra profesión. Debería ser la más importante que tenemos en la sociedad. Debería ser, y no estoy haciendo política porque no soy política, la mejor pagada, la mejor retribuida, lo que más cuidásemos deberían ser los maestros y las maestras. Nos lo estamos jugando todo absolutamente en la educación y, sin embargo, todavía hoy pasa que a veces dices, ¿y a qué te dedicas? Soy maestra. Y se producen estas caras. Es terrorífico pensar que en la sociedad debería ser, ¿eres maestra? Oye, fantástico, cuéntame. Porque es que tenéis entre vuestras manos la supervivencia de la especie humana. Y, por supuesto, todo lo que tiene que ver con igualdad de género, que es la primera vez, de hecho, que se empezó a hablar que las mujeres deberíamos poder ocupar, como mínimo, la misma posición en la sociedad que los hombres. No por ser mejores ni peores, sino porque está demostrado científicamente que las sociedades equilibradas y equitativas funcionan muchísimo mejor. Medio ambiente, hay una mala noticia. Hace unos años hablamos de sostenibilidad. Intentemos sostener lo que tenemos, aguantar, cuidar, preservar. Ahora tenemos que regenerar. Ya ni se habla de sostenibilidad en el entorno medio ambiente. Lo hemos hecho tan mal, hemos destruido tanto, que ahora ya no podemos mantener todo lo mal que hemos hecho. Hay que darle la vuelta y regenerarlo. Entonces, esa mentalidad de construcción de futuros sostenibles pasa por cómo recuperamos el bosque, la playa, el océano, el parque, el árbol, los animales que ya han desaparecido, etcétera, etcétera. Hay tanto trabajo en este sentido, pero como os digo, ya no hablamos de sostenibilidad, hablamos de regeneración. Y esta visión económica, que suele ser la pata fea del taburete a tres niveles, que es fundamental. Aquí también hay buenas noticias. Las empresas en el mundo están moviéndose, los indicadores y los factores de que la economía gire y se vuelque hacia la producción de soluciones, productos, servicios que mejoren el medio ambiente y que también tengan ese impacto social, se están produciendo. El año pasado fue la primera vez que el mayor fondo de inversión americano, que gestiona billones de dólares, dijo que no iba a invertir en ninguna empresa que no demostrase que estaba actuando por la sostenibilidad. Entonces, hay un cambio, hay un giro, y esto es una muy buena noticia. Y ese es también el entorno profesional del trabajo al que van a llegar vuestros alumnos y vuestras alumnas. Entonces, hay que, todo lo que sea prepararles a tener esa mirada, esa capacidad de actuación, les va a abrir también muchísimas puertas, porque en los próximos años millones y millones de empleos se van a centrar en esto, en arreglar los problemas que hemos generado. Por lo tanto, también oportunidades de desarrollo.
Algunas ideas fundamentales también que podéis pensar en vuestras escuelas: el tiempo de hablar, de reflexionar, de divagar, ha terminado completamente. Estamos, para los amantes del fútbol, tiempo de descuento, tenemos que actuar. Ya no da tiempo a tener estrategias de quizás yo en mi escuela dentro de un año empezaré a hacer alguna cosita, podríamos empezar a hablar con el equipo directivo. No, no, hay que actuar ya. Tiene que ser clave y estratégico, integrado en la visión de lo que tenéis como escuelas. Porque además hay un hito temporal que se marcó en su día con la famosa Agenda 2030 de Naciones Unidas, y es que deberíamos llegar al año 2030 con los deberes hechos. No porque va a haber una gran fiesta en ningún sitio, sino porque los científicos y científicas nos están demostrando que si no mejoramos muchos de los ámbitos que tenemos ahora mismo absolutamente hechos un asco, en el año 2030 estaremos en una situación de vida muy hostil. Y eso lo podemos ver en ámbitos como el cambio climático, ¿no? Nos habíamos propuesto en el año 2015 no superar los 2 grados de temperatura en el Acuerdo de París, y hoy en el año 2030, pues sabemos que, en el año 2023, sabemos que en el año 2035 más o menos habremos superado ya todo esto. Cuando nos hemos dicho, no, es que en el año 2050 tendremos que ser neutrales a nivel de emisiones, porque si no, es que no vamos a poder sobrevivir a los meses donde hace más calor. Y seguimos fallando año tras año, conferencia tras conferencia, evento tras evento. Por lo tanto, actuación. Y lo pequeño, lo que consideramos pequeño, que puede ocurrir en cada una de nuestras escuelas, va a sumar a un todo que es fundamental. Por eso, momento para actuar y para tener los deberes hechos y aprobar el examen. En el 2030 tenéis que ser escuelas donde la sostenibilidad ni se hable, sea absolutamente ADN de lo que está ocurriendo. Seguimos aquí a Naciones Unidas. Detrás de todo esto no hay marketing, hay una organización reconocida donde más del 90% de naciones en el mundo se pusieron de acuerdo por primera vez en la historia y no salió en la prensa para decir las cosas tienen que cambiar. Y tenemos ese marco de actuación que son los famosos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que seguramente los conocéis por el PIN, pero que tienen algunas características fundamentales aplicables a la escuela, y es que son universales. Vayas donde vayas en el mundo, hablar de ODS te pone en un diálogo que es común y que permite entender. Son integrales. Yo suelo hacer la metáfora del armario con los 17 cajones. Cuando tiréis de un cajón, de un ODS, se os van a abrir 2 o 3 por abajo. Esa visión holística, interconectada y sistémica, están ahí como oportunidades de aprendizaje también. Que los chicos y las chicas no aprendan de forma lineal, sino de forma circular, donde el poner en marcha una acción, una actuación, un proyecto, va a conllevar que toquemos en otros. Y esa interacción, esa multidisciplinaridad que hablamos al inicio, es muy bonita y es una oportunidad fantástica de jugarla a través de los ODS. Los ODS están aquí para transformar, para nada más. Si no los ponemos en marcha y no conseguimos resultados, no tiene sentido que estemos hablando de ellos todo el día. Entonces, hay que buscar esa transformación, hay que buscar ese juego, ese lanzarnos al vacío, y aunque cometamos errores, hay que practicar y buscar el aprendizaje. ¿Qué rol debéis jugar todos vosotros y vosotras en este entorno? ¿Y por qué es tan fundamental que la educación se suba al carro de transformar el mundo? Porque, como os decía al inicio, el mundo cambia de forma radical. Ya no nos sirve tener esos estudiantes maravillosos en mates si esas mates no se ponen a disposición del mundo. Y cuidado, atención con caer en estereotipos absurdos de pensar, pues en el problema de mates de probabilidad vamos a sustituir las manzanas por el número de migrantes muertos al pasar el mar Mediterráneo. No, podemos, por supuesto, incorporar temáticas ecosociales en el tratamiento de las matemáticas, que es fundamental, pero si hablamos de las personas muertas al atravesar el Mediterráneo para intentar buscar una vida, hay que primero también aprovechar la oportunidad para entender por qué esa gente se lanza al mar cuando no saben nadar, cuando llevan un bebé en la tripa o cuando llevan un bebé en los brazos, sabiendo que las posibilidades de experiencia son mínimas, entender las realidades de esas personas, lo que están viviendo en sus países de origen, y además indagar con los chicos y con las chicas las emociones que nos producen saber que eso está pasando en el mundo. Y por lo tanto, ahí sí, ahí estamos logrando que el currículum se vista, se pinte de esas dimensiones ecosociales y podamos utilizar materias que enseñáis maravillosamente bien y empezar a ponerlas al servicio de la comprensión, y después pasaremos a la actuación y a la acción de los problemas del mundo. Porque ahí el único objetivo de todo esto es que los chicos y las chicas sean agentes de cambio de sus comunidades locales. A veces doy esta charla para estudiantes y me suelen levantar la mano y me dicen, pero yo me tengo que ocupar de salvar a los niños del Congo. No,
Tú, está genial que te preocupes y que conozcas la realidad de los niños del Congo y puede formar parte del aprendizaje, pero tú, alrededor de tu escuela, en tu pueblo, en cualquier sitio en el mundo, hay pobreza, hay niños y niñas que van al colegio sin desayunar, hay niños y niñas que ni siquiera van al colegio. Y ahí es donde tenemos que conectar con la realidad, ayudarles a construir la mirada de mundo con lo que tienen alrededor suyo en el día a día. ¿Todo esto por qué? Porque es el momento. Como os decía al inicio, soy un poco pesada en poner esta importancia a la situación. Es ahora, es en año 2023. No esperemos al 2030, por favor. Actuación desde ahora. Hay que transformar mentalidades, hay que contribuir para construir esa educación que, además de estar basada en muchas cosas maravillosas, también esté basada en regenerar, en innovar y en poner a disposición el talento de estos. A mí no me gusta nada hablar de futuras generaciones, porque están aquí, de estas presentes generaciones que están aquí ya y ya pueden hacer un montón de cosas. Es un momento para hacerlo. Es un momento, además, también para pensar en una comunidad educativa mucho más amplia. Que los padres y las madres no se nos involucre en la escuela diciéndonos que ayudemos a preparar el disfraz de carnavales, que está muy bien, pero eso no es comunidad educativa. Comunidad educativa es que las madres, las familias, los padres, también sepamos que nuestros hijos y nuestras hijas están trabajando con esta visión ecosocial, que los chicos y las chicas vayan a nuestra casa a educarnos y a aprendernos cosas, que esa educación surja en las dos direcciones y que el centro, la escuela, el colegio, se convierta también en un entorno donde nosotros, generaciones que no hemos aprendido casi nada, podamos reaprender al lado de nuestros hijos y de nuestras hijas. Entonces, empezar a pensar en una comunidad educativa mucho más dinámica y que la figura y la funcionalidad de un colegio puede ser muchísimo más amplia de lo que entendemos hoy por hoy. Y puede convertirse en ese hub, que es la palabra que utilizan los americanos, pero en ese centro de referencia en sostenibilidad para todo su barrio o para todo su pueblo o para toda su ciudad. Y empoderar a que la escuela busque alianzas, que no tengamos complejos en pensar, como yo soy una escuela, ¿cómo voy a ir a dirigir a hablar con no sé qué empresa o con no sé qué entidad pública? Hay que ir justamente con esa valentía a preguntar las preguntas incómodas que nadie pregunta, como ¿por qué mis alumnos y mis alumnas no pueden venir en bici cada día al colegio? Porque es que no tenemos carriles bici. Hay que ir a tocar y a meter el dedo en el ojo también a las autoridades públicas, hay que reclamar las cosas, hay que entender, ¿estamos realmente reciclando cuando metemos todo el plástico en el container amarillo? Porque el 80% de ese plástico, que vamos muy contentos todas y todas a meter la bolsita, no se recicla. Entonces, hay que también construir esa visión crítica, que los chicos y las chicas no se crean lo que ven en todas partes, que no generemos escuelas que sean simplemente una reproducción de lo que hay fuera, que seamos un entorno de vida libre, donde las cosas que ocurren en la escuela sea justamente lo que los demás van a venir a copiar, que cambiemos el orden, que vengan de fuera a copiar lo que hacemos en las escuelas, si lo tenemos todo para dar una lección en ese sentido. Nosotros, cuando construimos Natives, lo hicimos en medio de la pandemia. Yo lo que hice fue empezar a imaginarme cómo podríamos crear un modelo que os ayudase a introducir la sostenibilidad de forma muy concreta, sencilla y eficaz en las escuelas y que además respetase vuestros valores, vuestras culturas, estuvieseis donde estuvieseis en el mundo. Tuve la suerte que me dejaron experimentar con 30 escuelas en 12 países diferentes, entre ellos en España también, escuelas en entornos sociales, religiosos, culturales súper diversos, así que no os penséis que lo que os estoy explicando tiene que ver con colegios privados, que también es algo fundamental a desestereotipar. La sostenibilidad no pertenece a las sociedades avanzadas, ¿eh? La sostenibilidad es fundamental para todo el mundo, para todo el planeta, y es ahí donde tenemos que trabajar. Entonces, tuve la oportunidad, como os digo, de experimentar un modelo de integración en muchas escuelas en el mundo, de trabajar con muchos profes, formé a más de 1.500 profesores sobre qué es la sostenibilidad y sobre cómo podíamos empezar a construir esa integración ecosocial dentro de lo que ocurría en la escuela, y llegamos a desarrollar después una plataforma, porque sí que nos dimos cuenta que las escuelas nos decían queremos actuar en local, pero nos gustaría sentirnos parte de algo más grande, queremos conectar con otras escuelas, queremos inspirarnos con otros maestros y maestras compañeras y queremos además compartir y ser solidarios, que los proyectos que yo hago en mi escuela no sean mis proyectos para que me den un premio de ser el más sostenible de no sé qué. No, mis proyectos los pongo además encima de la mesa para que cualquier chico y cualquier chica en el mundo, cualquier profe, cualquier colegio, cualquier escuela pueda copiar y pueda aprender con nosotros y creemos un entorno de aprendizaje donde millones de individuos de cualquier edad piensen en paralelo en cómo solucionar los problemas del mundo. Y para eso, una plataforma es un entorno fantástico para poder trabajarlo y creamos Natives, que hoy es una plataforma de impacto para las escuelas, que tiene básicamente dos componentes fundamentales y es contenido. Estamos constantemente
subiendo, publicando, compartiendo contenido que tiene que ver con todos los retos de la sostenibilidad y además propuestas de proyectos. ¿Por qué estos dos componentes? Porque los maestros y maestras nos dijeron: nosotros maestros tenemos que convertirnos en expertos de la sostenibilidad. La presión y el estrés es terrible. Es como si de repente yo, que soy de otra profesión, me dicen que tengo que ser maestra mañana de todos los cursos. No, el profesor o maestro no tiene que ser experto en sostenibilidad en los 17 ODS para saber exactamente lo que tiene que proponer en función de las edades y en función de cada momento, como no ocurre en ninguna empresa en el mundo. Por eso dijimos, vamos a facilitar la tarea y vamos a ir proponiendo contenidos para que en función de las edades, de los ciclos de aprendizaje, de las materias, el profesorado pueda hacer más desempeñar una función de mentor, de acompañante, para que esos contenidos se puedan integrar dentro del currículum. Y además nos dimos cuenta desde el inicio, y esa es mi obsesión, que lo teórico está muy bien y hay que aprender de lo teórico, pero hay que actuar, os lo he dicho desde el principio, hay que ir a transformar. Y la transformación se hace en base a proyectos. Entonces, lo que hacemos desde la plataforma es proponer muchísimos proyectos que tienen impacto directo en los 17 ODS. Hemos hecho ya más de 200 proyectos, donde además colaboramos con empresas privadas, centros universitarios, centros de innovación, entidades públicas que nos proponen proyectos colaborativos, os voy a dar algunos ejemplos, para que os estemos constantemente trayendo los mejores proyectos y los mejores contenidos para que se los podáis proveer a vuestros chicos y a vuestras chicas. Cuando empezamos a diseñar Natives, nos dimos cuenta, evidentemente, que era necesario tener un modelo en el cual todas las escuelas del mundo os sintieseis cómodas, pero además permitir ese grado de libertad, que es muy amplio, para que ninguna tuviese que perder su ADN de ninguna forma, sino que pudiese actuar y particularizar la sostenibilidad. Puede haber tantos futuros y entornos sostenibles como entornos de vida hay en el mundo. Es lo más variado que existe, lo más diverso. Y esto también es lo más bonito, porque la prioridad de una escuela ubicada en Mérida no va a ser la misma que una escuela ubicada en Valencia o que una escuela ubicada en Medellín. Tenéis climatología diferente, entorno social diferente, cultura diferente, valores, visiones diferentes, y todos esos ingredientes son fundamentales de ponerlos en la receta para que la implementación de la sostenibilidad siga respetando la esencia que antes también se hablaba aquí, más que nunca incluso la ponga en valor. Por lo tanto, Natives propone un modelo teórico de cómo implementarlo y una forma de trabajar, un ciclo de trabajo para todas las escuelas. Nuestro modelo está basado en 3 pilares. Cuando empezamos a pensar cómo introducimos la sostenibilidad en una escuela, decidimos hacerlo con una visión sistémica de 360 grados. Cualquier escuela en el mundo es la interconexión y la interdependencia de 3 dimensiones básicas. Los espacios físicos, todas las escuelas tenéis edificios, patios, mejores, peores, más bonitos, más feos, más verdes, más de cemento, pero sí hay esos espacios físicos donde cada día entráis y se produce una interacción. Hay una cultura y una organización propia de cada escuela, que también es muy específica, de la forma de trabajar, de interactuar entre los profesores, con las familias, con los alumnos, etc. Y hay un currículum que nos viene impuesto en mayor o menor medida y que finalmente es lo que estáis entregando, ¿no? La educación pues atraviesa ese currículum. Entonces, nuestra propuesta de sostenibilidad es que la sostenibilidad entre en las 3 dimensiones y además permita que la conexión entre ellas facilite y dé interés a lo que está ocurriendo. Vamos a aprovechar los espacios físicos de vuestras escuelas para proponeros proyectos que doten de coherencia al discurso. Es decir, si estamos todo el día hablando en clase de energías renovables, y estamos transmitiendo eso a los alumnos, no puede ser que no vean nunca energía renovable en el colegio y que tengamos todas las luces encendidas, que nos da igual, que tengamos las calefacciones a tope en invierno, el aire acondicionado a tope en verano, y estemos todo el día hablando de qué importante es que dejemos de emitir emisiones al planeta y que estemos todos en la energía renovable. No es un acto de fe lo que hacen los chicos y las chicas, también se ha dicho antes y estoy muy contenta, tiene que ser ejemplar y tiene que vivirse y tocarse en el día a día. Por lo tanto, los espacios físicos de vuestras escuelas, de forma transitoria, tienen que ir autorregenerándose en esas temáticas clave que van a permitir que seáis más sostenibles. Todo esto se tiene que hacer con una organización y una cultura que respete lo local, pero que seáis mucho más flexibles y rápidos para aterrizar la innovación. Las empresas más innovadoras del mundo son lo que se llaman las más ágiles. Funcionan constantemente por equipos, no hay jerarquía vertical, son horizontales, dejamos de poner muros a cada despacho, conseguimos que la organización y el talento se ponga a disposición de la misión. Son todo este tipo de prácticas que vamos a proponer. Y además, que seáis organizaciones democráticas, abiertas, transparentes, que las escuelas sean un ejemplo de lo que necesitamos desde el punto de vista de organización. Y que todo esto aterrice en el currículum, que aseguremos que los chicos y las chicas, desde infantil hasta bachiller, van
navegando y haciendo ese viaje de mundo a través de todas estas temáticas, que aseguremos que están introducidas en el currículum, en ese aprendizaje de aula, pero además aterrizándolo en proyectos, en escenarios vivos, físicos, donde van a poder comprobar la capacidad de actuar que tienen y sean capaces de poner en marcha el proyecto, de mirar sus impactos, de colaborar entre ellos y de cambiar la realidad desde lo que les rodea. Y este es el modelo que vamos a proponer desde Natives. El ciclo de trabajo lo hacemos de una forma muy dinámica y es que cada uno de estos proyectos que van a estar recogidos en el modelo va a seguir 4 etapas y es así como tenemos organizada nuestra plataforma, que es cualquier proyecto es una experiencia maravillosa y una oportunidad para aprender. Es el aprende, el inspírate, es decir, mira a otros coles en el mundo, en tu ciudad, en tu país, donde estés, que estén haciendo cosas similares y aprende de lo que están haciendo. Aquí el copiar es muy favorable en sostenibilidad. Si alguien ya ha tenido una buena idea y la ha puesto en marcha, la ha probado y ha tenido la valentía de hacerla, miremos, copiemos, veamos lo que podemos aprovechar. Hay que ir mucho más rápido, es que yo voy a intentar hacerlo todo desde mi escuela yo solito. No, abramos, copiemos, veamos lo que hacen los demás. Y por lo tanto la plataforma permite ver multiplicidad de proyectos que tienen que ver con lo que estáis haciendo. Actuar, os empujamos a actuar, que haya esos proyectos que pueden ser transversales para todo el colegio, para toda la escuela, que puede ir por etapas, por edades, dependiendo de lo que se esté buscando, pero que haya esa recurrencia de proyectos año tras año que van buscando impactar y regenerar la escuela. E impactar, esto es algo muy complicado, que incluso para las empresas privadas o instituciones públicas en el mundo, medir sus impactos es complicado, pero aquí vengo yo con mi sello de ingeniera y busquemos ese impacto científico en lo que hacemos, que midamos y que los chicos y las chicas aprendan a que cada una de esas acciones va a impactar en la parte medioambiental, social y económica. Todo el modelo está basado y está interconectado con los 17 ODS, así que aseguramos también que el discurso de una escuela que esté trabajando de esta forma va a conectar con la realidad del mundo y con todos los actores que están trabajando en esta dirección. Y a partir de ahí, pues algunas de las propuestas que salen y que las escuelas Natives actualmente están haciendo, pues en cualquiera de los pilares, la parte de cultura de organización, pues evidentemente trabajar por equipos, pero por equipos no significa que haya 3 personas alrededor de la mesa, sino que sean equipos multidisciplinares, que alrededor de un proyecto haya estudiantes de edades diferentes, que incorporemos expertos y expertas, que tengamos familias, que logremos realmente que haya un talento multidisciplinar alrededor de lo que está ocurriendo, que haya un comité o un grupo de trabajo de sostenibilidad específico en cada escuela y que sea ese motor para intentar arrastrar al resto de la organización, que las familias estén incorporadas, que estén formados los docentes en estas temáticas para empezar a pensar en ese cambio. En el currículum, que aseguremos que se va pintando de esos 17 ODS y que año tras año, según vais definiendo lo que va a ocurrir en cada curso escolar, aseguremos que se están produciendo, integrando estas lecciones ecosociales, tanto de aprendizaje teórico, pero lo más importante, que deis oportunidad a los chicos y a las chicas para que lo lleven al terreno. Porque esa integración curricular, además, como maestros no os voy a dar ninguna lección, os va a permitir también interconectar muy bien con materias que ya están desde hace muchos años en vuestras escuelas y que las podéis poner mucho más en valor teniendo esta capacidad de motivar a actuar en esa dirección. Saber, y esto tampoco creo que es nada nuevo, que va a permitir que los chicos y las chicas desarrollen competencias de futuro que son claves. Antes había una pregunta en la mesa redonda inicial que se hacía, ¿cuáles son las competencias de futuro? Pues las competencias de futuro tienen todo que ver con la actuación en sostenibilidad, esa capacidad para visionar el mundo o el futuro, aunque es imposible saber lo que va a venir, tenemos que ser capaces de imaginar este verbo que seguramente será de las pocas cosas que la inteligencia artificial, los autómatas, los robots no van a poder quitarnos a los seres humanos. Tenemos que imaginar sobre qué líneas va a transcurrir el futuro para poder poner a disposición de ellas el talento de los chicos y las chicas, generar ese pensamiento sistémico constante en todo lo que está ocurriendo, que no pensemos en lineal, sino que creemos esos círculos de pensamiento y que todo esto lo pongamos, el poder diseñar futuros sostenibles y sostenibles para todos y para todas. Y ese pilar de transformación de espacios físicos va a aterrizar y vamos a dotar de coherencia porque en las escuelas tenemos que empezar a poder demostrar que somos capaces de ser 0 emisiones, de tener la capacidad para que cualquiera de las temáticas en renaturalización, en agua, en movilidad, en salud, en deporte, sean una realidad y no sean solo una parte de una lección en el aula, sino que en vuestras escuelas esto sea una realidad, porque es así como contagiaremos en positivo al resto de la comunidad. En Natives, como os digo, lo que hacemos para que todo esto sea real es proponer proyectos. Aquí os he traído algunos de ellos. Se llama la fábrica de proyectos, donde en
en alianzas y colaboraciones con un montón de organizaciones públicos y privadas, tanto a nivel español como europeo como internacional, proponemos proyectos que tienen esa parte de contenido validado y de actuación y que tiene que ver, por ejemplo, con la creación de espacios de reciclado de aparatos electrónicos dentro de las escuelas, donde vuestros chicos y vuestras chicas entienden lo que supone los residuos tecnológicos, que hoy no los pensamos mucho, pero es un enorme problema que tenemos. Son capaces de descomponer aparatos y después esos aparatos además son incorporados en cadenas de reciclaje. Se colocan containers de reciclaje de aparatos electrónicos en vuestras escuelas y todo el barrio deposita los aparatos dentro de la escuela. Entonces, la escuela adquiere una nueva funcionalidad y una nueva misión. Proyectos que tienen que ver con huella de carbono, ser capaces de, como escuela, medir la huella de carbono que estáis generando, que los chicos y las chicas se conviertan en auditores de sus propias escuelas y pongamos en marcha planes de acción para reducirla año tras año. Proyectos que tienen que ver con replantación, y no el simple hecho de poner una maceta en el colegio, sino entender que la máquina más perfecta que tenemos en el mundo es el árbol, como máquina para absorber las emisiones, y por lo tanto hay que renaturalizar al máximo las escuelas, sobre todo las escuelas en entorno urbano, para evitar las famosas islas de calor, donde no vamos a poder simplemente estudiar en los próximos años, a no ser que consigamos bajar las temperaturas, ¿no? Entonces, bueno, como esto hay muchísimos ejemplos de proyectos. Muchos de ellos ahora mismo están girando en torno a esta capacidad para generar resiliencia climática, que es una de las temáticas claves en las escuelas natives, y es justamente, se habla mucho de cambio climático, pero cómo se afecta en las escuelas. Yo creo que lo estáis ya viviendo y sufriendo, pero podéis prepararos mucho mejor para lo que va a venir, ¿no? Y lanzar proyectos que tengan que ver, lo que os decía hace un rato, con las islas de calor, con la renaturalización, quitar el cemento, por favor, fuera el cemento de las escuelas y empezar a poner suelos naturales revegetalizados. Hay gente que pensará, pero eso es mucho dinero. Bueno, hay que buscar fórmulas, pero hay que evitar que las escuelas sean esos entornos donde no vamos a poder respirar, donde cuando hay un episodio extremo de agua se nos inunden de un día para otro. Hay que buscar esa renaturalización y permitir que los chicos y las chicas reconecten con la naturaleza dentro de la escuela, que no tengan que esperar a que sus padres les lleven un día a dar una vuelta al bosque, sino que la escuela en sí misma sea parte de la naturaleza. Y eso hay que hacerlo de forma progresiva. He querido traer el ejemplo de un proyecto europeo que también es del entorno del New European Bauhaus, en el cual con algunas escuelas en Barcelona lo que hemos hecho es aprender de la naturaleza para poner en marcha soluciones que regeneran espacios muy degradados en Barcelona. Los chicos y las chicas han aprendido con arquitectos expertos en arquitectura sostenible qué podemos hacer para regenerar espacios mirando a los bosques. Entonces han reconectado y han empezado a entender que el bosque en sí mismo es maestro y maestra para los seres humanos. Han visitado una zona degradada de Barcelona y a través de construcción de estructuras de madera hemos llegado a soluciones de este estilo, donde se ha generado todo además con madera del bosque del Collserola en Barcelona y han creado estructuras en combinación con los arquitectos que permiten que esa zona, que hasta ahora era una zona donde simplemente había basura, puedes ir a leer, puedes ir a disfrutar y puedes ver que todo esto ha sido gracias al talento de las chicas y los chicos. Entonces, un ejemplo de un proyecto que hemos hecho hace muy poquito tiempo. ¿Cómo se puede integrar todo esto? Aquí solo os doy los 7 pasos fundamentales, pero las escuelas natives, cuando empiezan a hacerlo, en unos 6 meses más o menos todo esto está en marcha. Somos capaces de integrar la visión en el gobierno, en la gobernanza de cada una de las escuelas, empezar a trabajar en equipo con maestros y maestras, sensibilizar a las familias, sensibilizar a los alumnos, buscar esas colaboraciones en local y, sobre todo, lo más importante, empezar a lanzar proyectos con vuestros estudiantes. Os formamos. Sabemos que es fundamental también acceder a todo esto con una capacidad de entender lo que hay. Formamos en sostenibilidad, vamos a formar a todo el claustro de profesores también en las metodologías que hemos comentado y vamos a compartir las experiencias que están viviendo todas nuestras escuelas para que podáis decidir lo que puede ser más interesante para vosotros. Y quiero acabar con este poema de Amanda Gorman, que seguramente lo conocéis, que lo leyó en el Capitolio, en la investidura de Biden. Seguramente, no sé si lo sabéis, pero Amanda es una chica que desde pequeña tenía muchos problemas de habla, no podía pronunciar la R y hasta muy mayor tuvo los problemas. Si este poema lo leéis en inglés, veréis que está lleno de Rs. Es un ejemplo muy bonito para ver cómo estos jóvenes pues, nos dan lecciones de vida y son capaces de generar esta resiliencia. Yo lo he trastocado un poquito, pero me gustaría que os quedaseis con este mensaje, ¿no? Así pues, dejemos tras nosotros una escuela mejor que la que hemos heredado. Yo creo que tiene que ser una misión fundamental para toda la comunidad educativa. Con cada aliento de nuestro golpeado pecho transformaremos este mundo herido en otro que puede ser extraordinario. También quiero dejar un mensaje de positivismo. Estamos todavía a tiempo de crear un mundo extraordinario, pero hay que ponerse en marcha. Seamos, por lo tanto, trabajemos juntos para reconstruir
reconciliar y recuperar todo lo que hemos hecho mal. Muchas gracias. No sé si hay tiempo para alguna pregunta por hora. Si alguien quiere hacer algún comentario, yo creo que había algunos micrófonos que pueden circular. Como no ha habido preguntas esta mañana, igual todavía hay un poco de vergüenza, ¿no?, para lanzarse, pero si alguien tiene, no sé, algún comentario que hacer, alguna pregunta. Sí. Muchísimas. Yo la primera práctica que os diría... En esto de la sostenibilidad no hay qué es mejor o qué es peor. Pero mira, justamente yo no te diría que no falte el huerto, que seguramente hay gente que piensa, el huerto, el famoso huerto, que parece que hoy si no tienes un huerto no eres una buena escuela. Nosotros en los huertos vamos mucho más lejos. Que no falte el objetivo que en vuestras escuelas el 20 o el 30% de los alimentos frescos vengan de vuestro huerto. No tenemos espacio, no pasa nada, buscar espacios comunitarios dentro de vuestro pueblo, esta ciudad, para que produzcáis alimentos para el comedor. Es un ámbito de aprendizaje brutal, pero sobre todo, atención, comunidades resilientes, cuanto más autónomas seáis, mejor vais a poder superar los avatares del futuro. Y poder autoabasteceros con vuestros propios alimentos es una posibilidad. Pero no iría esa no sería mi respuesta. Para mí, lo que no puede faltar en una escuela hoy por hoy es el debate. Tenéis que ser críticos, tenéis que preguntaros entre vosotros, equipo directivos, orientadores, maestros, las preguntas incómodas para avanzar. ¿Cuáles son las preguntas incómodas? ¿Por qué no tenemos placas fotovoltaicas en el tejado? ¿Por qué la comida del comedor es todo menos de proximidad? ¿Por qué los chicos y las chicas no pueden venir en bicicleta o en patín y la mayoría de las familias vienen en coche individual cada día? ¿Por qué esto de la igualdad de género se oye mucho, pero no lo he visto en el aula de ninguna forma? Y cada vez que alguien dice, ¿quién quiere hacer el experimento de robótica? Tú, Pepe, y nunca es María. ¿Por qué? Y porque empezar a hacer los porqués lo más incómodo que podáis, porque de ahí van a salir cosas maravillosas. Y después es una rueda que empieza a moverse y no para, porque es tan bonito lo que ocurre. Nosotros la palabra que más nos han repetido con estas iniciativas es habéis traído esperanza. Se produce un movimiento de esperanza humano que es intangible, que es maravilloso. Así que, recomendación, sentaros alrededor de la mesa con un buen café y haceros las preguntas incómodas de la escuela. Sí. Enhorabuena por la ponencia, Lucía. Nosotros en nuestro instituto llevamos trabajando ya 2 años con un proyecto de investigación, un CIT, que es desarrollo de una zona de ocio, en este caso con los chavales en un espacio de recreo de formación profesional básica y grado medio, en la familia, edificación y obra civil, y tratamos todos esos aspectos. Aparte que tratamos también la digitalización, trabajar en BIM, con gafas digitales, estamos haciéndolo, y trabajan en este caso jardinería con obras interiores y decoración y rehabilitación, y estamos reordenándolo todo, haciendo un jardín vertical con materiales reciclados, todas las tuberías intentamos que sean reciclados, e intentamos también recoger el agua de lluvia con un pequeño depósito, aunque es testimonial, porque realmente luego estamos trabajando en eso, lo están haciendo los chavales con el profesorado, y es un trabajo colaborativo en el que trabajan las 2 familias profesionales y estamos 16 o 17 profesores, y los chavales son los que mejor lo hacen y los que mejor trabajan. Fantástico, es un ejemplo de un proyecto maravilloso. Mi único consejo, sin conocerlo, es que os aseguréis muy mucho que hay una primera fase que es el aprende y que todo esto se inicia y se finaliza siempre con los alumnos y alumnas en el centro. Que a veces tenemos la tendencia, yo soy la primera, cuando veo un cole se me ocurren 1000 ideas. ¿Por qué no ponéis aquí? ¿Por qué no hacéis? Es que ese por qué lo tienen también que responder los chicos y las chicas. Pueden tardar un poquito más de tiempo, porque evidentemente todo esto es nuevo, pero la mejor solución, es otro de los consejos que haría para una escuela que está transicionando hacia la sostenibilidad, es que todo lo que ocurra porque esa voz se la habéis cedido a los chicos y a las chicas. Y ellos han dicho, hombre, nuestro patio, es que cuando estamos allí es triste, no nos encontramos bien, tenemos sensaciones malas. ¿Por qué no empezamos a
poner cosas verdes y que lleguen a la deducción de el jardín vertical es una buena decisión. ¿Y qué supone el jardín vertical? ¿Quién lo va a cuidar? ¿Qué vamos a plantar? ¿Cuáles son las especies locales? Y ahí empiezas a tirar de la rueda y empiezas a ver cómo lo encajas en el currículum y se convierte en un elemento de aprendizaje maravilloso que es tener jardines verticales en el colegio. Todas estas iniciativas que no sea la buena voluntad de los adultos los que los lanzan rápidamente, sino que freno atrás y que sean los chicos y las chicas los que entren a ese debate y entre ellos argumenten, se digan, piensen, salgan, critiquen, auditen y lleguen a las soluciones de su sitio de vida, que es la escuela. Pero muchas gracias por la aportación. ¿Alguna cosa más? Sí. Bueno, enhorabuena también por la ponencia, Lucía, ha sido súper interesante y solamente quería saber si los modelos, prácticas que habéis puesto en marcha en tantos colegios del mundo, como habéis dicho, están accesibles para que nosotros podamos, como has dicho, empezar a copiar Sí. y después adaptarlo a nuestros entornos y nuestros colegios. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, sí, absolutamente. De hecho, ahora mismo tenemos más de 150 escuelas natives en 14 países en el mundo, en 4 continentes. Entonces, lo que empezamos hemos comprobado que funciona y ahora estamos en una ambición enorme que me la he autoimpuesto y es que haya 1 millón de escuelas en natives en los próximos 15 años. Eso supondría, más o menos los cálculos para los matemáticos, es un concepto de Pareto, es que el 20% de los jóvenes del mundo tengan la oportunidad de aprender a través de la sostenibilidad. Y para eso invitamos a que cualquier escuela entre, se apropie, entienda, coja todo lo que estamos desarrollando. Nuestra idea es, estamos construyendo de hecho alianzas con fundaciones a nivel internacional, con empresas también que nos permitan entrar en continentes como África, donde es complejo llegar, etcétera. Y os invito, por supuesto, tenéis mi mail de contacto, creo que estaba por ahí, si no, seguro que os lo pueden facilitar, que me escribáis y me digáis si os interesa y os pueda facilitar y explicar todo cómo podéis acceder a todo esto y ojalá os suméis y forméis parte también de la comunidad de escuelas natives. Pues nada, muchísimas gracias.